No sé si han tenido tiempo de ver la pauta. Brevemente les explico. Había que aplicar el principio de Lagrange, ese era un posible camino, el camino probablemente más sencillo en este caso, y para eso es necesario definir primero las coordenadas generalizadas del Q, en el caso de la grúa. Hacemos un pequeño dibujo para recordar el sistema. Es básicamente un sistema de poleas y cable que mueven un carrito. eh, que tiene un pivote del cual cuelgan básicamente dos eslabones. Entonces hay una articulación, podríamos llamarla la articulación del hombro, que tiene un ángulo Q1 con respecto a la vertical, y una articulación en el codo que sería el ángulo Q2, este ángulo Q2, y finalmente el segundo eslabón de este brazo es extensible, tenía el gancho eh, para tomar la carga, eh, que es nuestra variable Q3. Entonces, este es el vector. El primer elemento corresponde al desplazamiento horizontal del carrito en este sistema que representa la grúa. Y el vector derivado, el Q punto, contendría las derivadas del vector Q. Y nuestro vector de estado para el modelo sería un vector en el cual el X contiene a Q y Q punto. Por lo tanto, para poder obtener el modelo dinámico, el X punto como una función de X y de U, va a ser necesario, si tomamos X, la derivada de este vector con respecto al tiempo, vamos a tener en la primera parte del vector Q punto, y en la segunda parte vamos a tener Q doble punto. Entonces, aquí lo que tenemos que encontrar es, ¿no?, cuánto vale Q doble punto. Q punto sabemos que es igual a las componentes desde la X4, o sea, desde la X5 hasta la X8 de este vector. El vector X tiene componente X1, 2, 3, hasta 8, y Q es de dimensión 4. Entonces, la primera parte del vector está lista prácticamente. La segunda parte del Q doble punto es la que necesitamos. Y para eso, entonces, usamos el principio de Lagrange. Y para aplicar el principio, necesitamos conocer la ubicación de los centros de masa y las velocidades que tienen estos centros de masa en función, digamos, del movimiento de las articulaciones Q1, Q2, etcétera, para poder calcular la energía cinética por un lado y la energía potencial por otro. Entonces, el primer paso es calcular las posiciones. Este es un problema de geometría simple, pero aquí están las posiciones Px, P1, P2 y P3. Y uno puede darse cuenta que la posición del extremo P3, desde este punto de acá, este sería el P3, es muy parecida a la del punto P2, que es el punto medio de este pistón extensible. Entonces, si sabemos calcular P2, también sabemos calcular P3. La única diferencia entre estos dos es que el punto P3 está en un punto de un radio variable, de largo variable. Entonces, cuando uno compara las fórmulas de P2 y P3, básicamente son las mismas. La diferencia está en que el centro de P2 está en L2, largo del brazo, más Q3 medio, y el otro tiene L2 más Q3. Entonces, lo que hacemos una de las fórmulas es básicamente cuestión de replicarla para la otra. Después, entonces, tenemos que tomar las derivadas. X punto, P1 punto, P2 punto, P3 punto es prácticamente igual a P2 punto, y obtener la norma de estas velocidades para calcular la energía cinética. Eso es tomar el vector P punto y multiplicarlo por P punto. Entonces esa es la norma al cuadrado. Y esa parte se va alargando, pero como aparecen cosenos cuadrados y senos cuadrados, hay varios términos que se simplifican. En el fondo uno puede decir, aquí el P3, si tomamos este punto, es la suma de varios vectores, ¿no? Aquí hay un vector, tiene comas acá, aquí hay otro vector. Entonces, si uno va haciendo las cosas de manera ordenada, esto podemos decir es la suma del vector A más el vector B más el vector C. Y todo esto se puede hacer a mano, sin necesidad de usar un software, digamos, de cómputo simbólico. AB más C, traspuesto, multiplicado por A más B más C. Si hacen eso, van a tener esta fórmula. En este caso, en el peor de los casos, habían 4 elementos, por lo tanto, habría que calcular AB más C más D, multiplicado por AB más C
más D, y considerar estas relaciones trigonométricas, ¿no? Que si aparece la multiplicación de seno de A por coseno de B más menos seno de B coseno de A, esto es lo mismo que la suma, por eso se compactan un montón de cosas. Y la multiplicación obviamente hace aparecer los términos al cuadrado, cada vector aparece como A traspuesto A, pero además aparecen las combinaciones de A con B, A con C, A con D, B con C, B con D, C con D. Entonces, de esa manera uno rápidamente puede calcular todos los términos y llegar a la expresión total para la energía cinética y después hacer las derivadas. Hay que derivar el lagrangiano con respecto a la parte de la energía potencial. La pasé muy rápidamente, pero es mg por h por la altura de cada elemento. Profe, Mauricio, cuéntame, em, veo que tienes la mano levantada. sí, sí, es que cuando yo estudié este tema del lagrangiano, me No te costó en escucho. particular, ¿me escucha? ¿Aló? A ver, ¿Aló? ¿será mi audio? ¿Me escucha el resto? ¿O mi computador? Yo por lo A menos sí te ver, escucho, Mauricio. un momento. Duración del audio. Es raro. Déjame ver si puedo escuchar algún otro sonido del computador, porque yo no estoy escuchando. Yo tampoco. El volumen está... Algo en mi computador que no está funcionando. Denme un segundo. Ya. ¿Aló, aló? Ahí sí te escucho, Mauricio. Era un problema de mi... Escoger la salida. Sí, no, la salida estaba bien, pero algo... No sé por qué se puso en mute el mezclador de Windows, de sonidos de Windows. Ya, ahora sí. Dime. ¿Podría compartir la pantalla? Sí, voy de vuelta. Entonces, control L. ¿Está? Sí, Eh, ¿Podría volver a la ecuación como original del lagrangiano, donde están estos dos términos y derivados y todo el cuento? está Ca- la ecuación 1. Sí. Cuando uno tiene trabajo y fuerzas disipativas como el roce, en este caso viscoso que era del proyecto, ¿cómo nosotros podíamos incluir eso en esta ecuación? Porque yo estuve como estudiando este tema y me costó entender dónde iban estas fuerzas que no son conservativas, como si lo son estas dos fuerzas que estamos viendo, la potencial y la cinética. Sí, esas fuerzas se colocan aquí, ¿cierto? Porque la parte de la energía cinética y la parte de la energía potencial van acá, en este lado, y aquí van todas las fuerzas que provienen de la interacción del sistema con el exterior, ¿cierto? Cuando uno dice que hay una fuerza disipativa de roce en el eje de una bisagra, es porque esa bisagra o esa rótula está actuando con algo externo, ¿cierto? Aquí uno podría pensar que este eje, haciendo un zoom, está apoyado con unos rodamientos sobre algo, eh, rodamiento externo. Entonces, está sujeto a una estructura metálica. Entonces, el roce que se produce acá, uno podría ver el sistema como un todo, y uno se pregunta ¿dónde está la frontera del sistema? La frontera del sistema está en los puntos donde el sistema se apoya con el exterior. Entonces, el roce es una fuerza, uno podría decir, entre comillas, del exterior al sistema. El sistema estuviese, digamos, flotando en el espacio vacío, no existirían esas fuerzas disipativas. Lo mismo el motor puede estar conectado. Uno podría decir está incluido dentro del sistema, pero uno dice el motor es como el input. Aquí está la corriente eléctrica, se genera una interacción del campo magnético del estator con el rotor, eso gira un eje y eso es lo que le mete un torque a esto para que correa avance. Y por otro lado, como digo, aquí hay un rodamiento alrededor y está apoyado ahí, y uno podría decir que en esta interacción, en esta frontera entre
entre el eje y el exterior hay una fuerza disipativa y por eso se coloca acá. Que es como que te quita torque. Claro, y en esta F también irían, por ejemplo, la fuerza del pistón telescópico. Correcto, correcto, porque el pistón también, uno podría decir, bueno, aquí yo tengo que poner un fluido hidráulico, ¿no? Tengo una bomba y voy a tener que abrir, si esto lo implementase en el mundo real, tendría que tener una válvula que deje pasar ese fluido, que rellene el pistón y empuje esto, ¿no? Entonces, los actuadores son la frontera, por un lado, del sistema que tengo aquí en esta caja, y, eh, y por el otro lado, los puntos de contacto del sistema con el exterior son como la otra frontera, ¿no? En el sentido de que aquí el brazo toma una carga, y la carga uno podría verla como una perturbación externa al sistema. O sea, yo le puedo quitar la carga o poner la carga, sería como una variable on-off. Eh, en este caso, la carga queda incluida aquí en el lado de la energía cinética y potencial, como que le pusimos la masa M gigante siempre y que no se la sacamos. Y después si se la sacamos sería como ponerla en cero. O sea, este M mayúscula, nosotros lo estamos trabajando como un parámetro del sistema, pero también uno podría trabajarlo como que es un tercer input del sistema. Está el primer input, que es la corriente del motor, el segundo input, que es el F del pistón, y el M podría ser una tercera variable manipulada, que es como la decisión de tomar o no tomar una carga. Y en ese caso iría en el lado derecho. Claro, pero se complica poniendo eso en el lado derecho porque como básicamente el EM te cambia la dinámica del sistema en el sentido de que cambian las aceleraciones. No es lo mismo mover un brazo boliviano que un brazo pesado. Es mejor o es más fácil poner el M en el lado derecho. Por eso la ecuación eh, aquí tiene tres puntos, ¿no? El centro del carrito, el centro del brazo, del antebrazo y de la masa M. Esos tres puntos. Entonces, primero tienes que identificar todos los lugares donde hay masa. Es como si en el caso de circuitos eléctricos uno lo primero que quería es identificar todos los nodos y todas las mallas, o todas las inductancias aquí, y condensadores y resistencias. Aquí el primer paso es identificar dónde están todas las masas. Eh, y después el vector F está definido, en realidad no lo definí hasta el final porque era la parte que consideraba la más fácil. El vector F, que está acá, está implícitamente en cada ecuación. Aquí está el pistón menos el roce, esto de mover este cilindro o émbolo dentro de otro cilindro. En el caso del codo, no hay un motor en el codo, solamente hay una rótula y esa disipa, que quita energía. En el antebrazo, ese era el codo, en el hombro, perdón, hay una fuerza también disipativa, que se pone acá actuando externamente. Solamente me quita y no tengo ahí ninguna variable manipulada para que poder mover el hombro a voluntad, no en este diseño de grúa. Si fuese una grúa como una de las que está ahí en el enunciado, sí tiene una rótula de hombro y una rótula de codo, además del cable que se extiende. Eh, pero esas son, aquí en la primera variable, que es el X, daría la fuerza de tiro de este cable, pero a esa fuerza hay que restarle lo que se pierde por fricción. O sea, lo mismo ocurriría en un vehículo, si uno hiciera como el modelo completo. Uno puede decir que la masa por la aceleración es igual a la fuerza que entrega el motor, a la fuerza de tracción. En realidad el motor aplica un torque, pero el torque dividido por el radio equivale a esta fuerza F, menos lo que se pierde, digamos, por el roce del aire. Y uno puede decir, el aire es una variable externa al sistema. Entonces, si yo hiciese el modelo usando el principio de Lagrange en el caso del vehículo, el aire podría decir que es como una variable manipulada. En realidad no la puedo manipular, pero es como una fuerza externa. Si estuviese en el espacio vacío no habría aire. Entonces no habría interacción con esta fuerza disipativa que va, como les digo, en el lado derecho. No sé si eso aclara un poco la duda con respecto a las Sí, corrientes. sí, me falta como, ¿dónde iría el carrito de la parte de arriba de la grúa? Uh-huh. A ver, voy a hacer el dibujo con otro color. Eh,
El carrito es básicamente como el cabezal de una impresora, ¿no? Tenemos aquí una polea que tiene un cable, y entonces si yo girar una de estas dos poleas, el cable va a avanzar. Si giro hacia este lado, entonces, como que acá tengo puesto un motor eléctrico, y esto lo giro una cantidad θ grados, ¿no es cierto? El arco de circunferencia va a ser el radio, entonces el pedazo de circunferencia del C, de largo C, es θ por R. Y quiere decir que si yo tomo un punto aquí, o cualquier punto en el cable, tiene que avanzar una distancia igual a C por R, asumiendo que este cable no patina sobre la polea. Por lo tanto, el desplazamiento, esto es desplazamiento C, en un sentido o en el otro, es equivalente al X, a lo que avanza. Si esto lo tiro en este sentido y avanzó una cantidad C acá, entonces este punto avanzó para allá una cantidad X. Ese es el X. No sé si eso aclara el carrito. Entonces la posición del carrito, si yo la mido desde un borde y digo aquí está X0 y el motor giró θR, entonces el carrito avanzó a X0 más C. Pero el C es lo que yo llamo la variable X. Entonces, no trabajo con el ángulo θ del motor, trabajo directamente con X. Trabajo con la fuerza lineal. El motor efectivamente está aplicando un torque tau, y eso está en el enunciado, pero el torque es igual fuerza por el radio. Entonces, el F equivalente, esto es como que yo estuviese tomando una fuerza y aplicándola directamente sobre este carrito. Esa fuerza F vale el torque dividido por el radio. Por lo tanto, no me preocupo de la posición angular de la polea. Simplemente la variable, o sea, la variable posición es un factor de escalamiento de la variable posición angular. Entonces, no necesito la posición angular. Distinto sería si uno quiere incluir el momento de inercia de las poleas. Pero yo no les di masa en estas poleas, y por lo tanto es como que no tuviesen energía cinética. En el mundo real, si uno quisiera hacer el modelo bien detallado, uno tendría que incluir el momento de inercia del rotor, del motor, que se suma al momento de inercia de estas poleas, y todo este cable que también pesa, habría que sumarlo en algún punto. Entonces, al final, lo que yo hice, o lo que uno puede hacer, es decir, el rotor, que tiene un peso, tiene una masa, tomar las poleas, más el peso del cable, todo se puede juntar en una sola masa equivalente. No me quiero alargar con esta explicación, pero en sensores y actuadores yo explicaba cómo calcular la masa equivalente al momento de inercia de cosas que quiero. Uno puede poner una masa que para el motor se siente tan pesada como poner una masa circular. Eso. No sé si queda alguna duda con respecto al carrito, al horizontal. Mauricio, ¿estás ahí? No, sí, en particular para mí no. Ah, ya. Bien, entonces el proceso después de derivar, ¿no es cierto?, de las expresiones con respecto a las variables punto, hay que hacer las derivadas también con respecto a las variables sin punto, y después esa parte es tediosa, pero con cierta paciencia uno puede juntar los términos y básicamente llegar a este sistema de ecuaciones, que son las que tengo acá. Para la primera ecuación, que es con respecto a la derivada en X, segunda ecuación, que es con respecto a Q1, tercera ecuación con respecto a Q2, y cuarta ecuación con respecto a Q3. Cuando uno revisa estas ecuaciones, uno puede ver que hay términos que dependen de las variables doble punto, que son los cuadrados, y hay otras que solamente dependen de Q punto, tienen puntos, pero no aparecen los Q doble punto. Y hay otras, están por aquí, que solamente dependen de, o que incluyen el término G, como esta de acá, la constante de gravedad. Todo esto de acá viene del término derivada del lagrangiano con respecto a Q2, porque esta es la parte que hace que aparezca
la energía potencial, ¿cierto? Entonces aparece el G. Y eso significa que uno puede ordenar, y esto yo se los había comentado, está en uno de los videos cuando me preguntaron qué hacer con estas ecuaciones tan largas o tan extensas. Dije, sepárenlas en un factor masa por Q doble punto, un factor C por Q punto y un factor G, que es el vector que contiene solamente los términos que tienen G. Entonces, si uno va a cada ecuación, hay siempre uno o dos términos que tienen la G, y esos uno los separan. Son 4 ecuaciones y uno puede poner estas 4 ecuaciones como la suma de 3 vectores. Uno que es el de los dobles puntos. Cuando uno encuentra doble puntos, por ejemplo, aquí tenemos en la ecuación número 3, porque tenemos L1, Q1 doble punto, seno de Q2. Entonces uno puede decir, bueno, aquí tengo Q1 doble punto multiplicado por L1 seno de Q2. Y en esta ecuación aparece, bueno, de nuevo Q1 doble punto, así que le tengo que sumar más el otro término. Voy a poner aquí este término de acá, etcétera, y me quedó muy encima. Entonces yo puedo poner aquí Q1 doble punto, multiplicando a este término, a los términos que son factores de Q1 doble punto. Tiene que haber algún Q2 doble punto en alguna parte. Aquí tenemos en esta ecuación un Q3 doble punto. Aquí tendría Q2 doble punto. Y aquí, esto yo lo revisé, pero en esta ecuación no veo ningún Q2 doble punto. Así que tendríamos un 0. Después los factores de Q3 doble punto. Aquí está Q3, Q3. Entonces aquí habría un término que puede ser un triángulo eso. Entonces Q3 doble punto multiplica todos los términos que, o sea, AM, 2 medios más un medio con el 2 se va y queda M. O sea, al final yo puedo poner un vector que tiene los términos de Q1, 0, los términos de Q3, los términos de Q4 multiplicado por Q1 doble punto, Q2 doble punto, etc. Y eso mismo ocurre en las otras ecuaciones. Entonces, al final tengo la ecuación 3 y tengo otra ecuación que es la misma, ¿cierto? Los términos de Q1 para la ecuación 2, los términos de Q2 de la ecuación 2, los términos de Q3 de la ecuación 2 y los términos perdón, los de Q3 de la ecuación 2, estos eran los Q2 de la ecuación 2, los Q1 de la ecuación 2 y los términos X doble punto de la ecuación. También multiplicado por los vectores Q1 doble punto. Por lo tanto, al final tengo 4 vectores fila multiplicado por un vector columna de los Q doble punto. Y por eso aparece la matriz M. La matriz M, en el fondo, contiene las masas. Es una matriz que tiene masas multiplicando por aceleraciones. Entonces, mientras que los términos que tienen solamente derivadas están agrupados aquí en la matriz C. Si uno ordena eso, aquí está muy pequeñito, podrían hacer zoom después sobre el PDF y ver exactamente si lo que está ahí es lo que obtuvieron o no. Pero tampoco es tan grande como para no poder poner esas matrices en una hoja. No, me quedan ecuaciones muy grandes y no las puedo poner. Y creo que ahí no habían simplificado correctamente probablemente las ecuaciones que estaban teniendo. Y por último, el término Q2 doble punto, una vez que uno tiene las ecuaciones M por Q doble punto más C por Q punto más G igual al vector que tiene las fuerzas, tanto de los actuadores como disipativas externas, voy a poner F nomás, de aquí sale el resultado de que Q doble punto vale F menos C por Q punto menos G, y tengo que multiplicar todo esto por M a la menos 1. Aquí está el M, pero tengo que multiplicar por M a la menos 1 para que se vaya. Y aquí aparece el M a la menos 1. Entonces, al final tengo la expresión para el Q doble punto, que es todo esto. Y estos son vectores, estos tres son vectores de cuatro componentes, vectores columna, multiplicados por una matriz que es de 4 por 4. Nos había 4 filas en el M y hay 4 columnas en la matriz M. Entonces es una matriz de 4 por 4. Y entonces después hay que encontrar el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es cuando
f de x, u es igual a 0, o dicho de otra manera, el vector x punto es igual a 0, y el vector x punto es q punto y q doble punto. Estamos igualando x punto igual a 0 y q doble punto igual a 0. Ahora, cuando decimos que estamos igualando q doble punto igual a 0, q doble punto es m a la menos 1 por este vector, que es la suma de tres vectores. El vector f, el vector cq, el vector g. Entonces, cuando igualamos a 0, yo puedo multiplicar por m y m por 0 es 0, así que el m se va. La ecuación anterior ya me está diciendo que q punto es 0, porque el sistema está en equilibrio, esta grúa que tiene un brazo hacia abajo no se tiene que mover, o sea, las velocidades son 0. Y por lo tanto, el término c por q punto es 0, o sea, desaparece. Y finalmente lo que queda es que las fuerzas que se necesitan tienen que ser iguales a lo que hay en el vector g. Y si hacen eso, les va a dar que básicamente la corriente, porque el vector f, ¿qué es el vector f? Es la fuerza en x menos el roce por x punto, pero el roce no ocurre cuando el sistema está quieto, porque no se mueve. Entonces, si no se mueve, no hay roce viscoso. Este no está. Entonces, pero el fx está relacionado a la corriente I. En realidad, el fx es el torque del motor dividido por el radio, pero el torque del motor es K sub t por la corriente dividido por el radio, y al final estamos igualando esto a 0, porque dijimos que nos da esta ecuación f de q igual a g. Que aquí ir a ver qué cosa hay en g, pero en g de aquí hay un 0. Entonces, por eso estamos igualando la primera ecuación a 0. Y finalmente resulta que hay que ponerle corriente 0 al motor para que no se mueva. Es como obvio. O sea, sí, si no quiero que se mueva el carrito, no puedo encender el motor. ¿No? Si no, se va a empezar a girar y eso va a tirar el cable y va a avanzar. Entonces, esa conclusión era como obvia. Y la segunda es que uno llega a que la fuerza, bueno, después está la fuerza en el vector F. En este vector estamos diciendo B1 por Q1 punto igual a 0. Eso se cumple automáticamente porque está quieto. O sea, aquí el Q punto dijimos es 0, por lo tanto, efectivamente se cumple. Y finalmente llegamos a la cuarta ecuación, a la cuarta ecuación en este sistema de cuatro ecuaciones, que finalmente resulta en que la fuerza del pistón tiene que ser cuando el brazo está hacia abajo. Aquí hay una rótula, aquí estaría el carrito, con la rótula está el codo, y después viene el pistón aquí, como una especie de jeringa, un émbolo, y viene el gancho. Si yo pongo una masa en este gancho, este émbolo va a bajar. Aquí habría, en el mundo físico real habría un tope. Esto no va a bajar infinito, va a estirarse hacia abajo hasta que el émbolo del pistón choque con el tope. Pero si yo no pongo una fuerza hacia arriba, entonces va a bajar. La fuerza de gravedad va a hacer que esto baje. ¿Cuál es la fuerza de gravedad aquí? Es la fuerza de la masa externa, de la carga, por G, y la otra parte que aparece es la mitad del M2 medio, porque dijimos que este elemento, el antebrazo, pesa M2. El peso a ver, probablemente no es así en el mundo real, pero uno podría decir que el cilindro externo más el pistón pesan M2, y que la masa se distribuye de manera uniforme y que la mitad está en el cilindro que contiene el émbolo. El émbolo pesa M2 medios y el externo pesa también M2 medios. En el mundo real habría que analizar bien cuánto pesa el émbolo y cuánto pesa esta otra parte y desglosar esas masas. Aquí estamos colapsando todo y simplificando. Y por eso sale este resultado de que finalmente la fuerza de equilibrio para que el pistón no suba ni baje tiene que ser exactamente M2 medios más M por G, en dirección negativa, ¿no? Entonces tiene que tirar, y decimos que F es positivo cuando el pistón se alarga y hace crecer el Q3, entonces tenemos que poner un F negativo que tiene que valer esto para que el pistón no se alargue cuando el brazo está colgando hacia abajo. De ahí sale el resultado del punto de equilibrio. Después del modelo linealizado, entonces tenemos la ecuación para F, que es esta de acá, es el f de x, u. Entonces, cuando calculamos el modelo linealizado, tenemos que derivar el vector f, que tiene dos partes. La parte de arriba decimos tiene el q punto y la parte de abajo tiene el q doble punto. Y el vector de estado tiene,
Entonces tengo que derivar esto con respecto al vector de estado, que es derivar con respecto a Q y Q doble punto. Entonces cuando yo derivo Q punto en la parte de arriba con respecto a Q, pues este término de acá me da 0, y es un 0 de 4×4, una matriz de 4×4 porque Q punto tiene 4 elementos: la velocidad del carrito, la velocidad del hombro, la velocidad del coil, la velocidad del pistón, y la estoy derivando con respecto a la posición 1, posición 2, posición 3, me va a dar 0, 0, 0. Entonces aquí hay una submatriz de 0. Ahora, fácil de ver es que uno lo hace a mano, porque si uno lo mete todo esto en la juguera usando un software, no sé, matemática, Maple, de cálculo simbólico, se pierden todas estas relaciones y aparecen ecuaciones gigantes y uno no sabe qué simplificar y se complica todo innecesariamente. Por eso yo les decía, háganlo a mano. Y después, bueno, derivar Q punto con respecto a Q punto les da la matriz de identidad. Por eso aquí hay una matriz de identidad de 4×4. Después hay que derivar el Q doble punto con respecto a Q punto, a Q, perdón, y hay que derivar la segunda parte del vector, el Q doble punto, con respecto a Q punto. Ahora, para hacer eso, y para no estar escribiendo Q doble punto, porque aquí este B es Q doble punto, pero Q doble punto a su vez es la matriz, o sea, Q doble punto dijimos es la matriz M a la menos 1 por la fuerza menos CQ punto menos G. Entonces dijimos, estas tres cosas son un vector, son tres vectores que sumados dan un vector que le puse nombre W, y esta es una matriz M a la menos 1 por un vector W. Y eso es solamente un cambio de notación para no estar escribiendo Q doble punto a cada rato. Entonces B es una matriz por un vector. Y este vector, el W, depende de Q punto y de U. Entonces, dándose cuenta de eso, tenemos que derivar, como les decía, el Q doble punto o el B con respecto a X. Y eso significa que tengo que derivar el B con respecto a Q y derivar el B con respecto a Q punto. Y considero qué cosa es Q. Es la variable Q1. En este caso, debería haber puesto aquí X. La variable, el Q aquí estoy abusando un poquito de la notación, porque las variables Q representan coordenadas generalizadas en el principio de Lagrange. Entonces tenemos 4 coordenadas generalizadas. La primera coordenada Q generalizada es X, la segunda es Q1, en la articulación Q1, la tercera es la articulación Q2, y la cuarta es el pistón que llamábamos Q3. Podría haber puesto también otra letra lineal, haber puesto aquí X1 y X2. Pero el punto es que aquí estamos derivando el vector B con respecto a cada uno de esos, y el vector B con respecto a las velocidades de cada una de las coordenadas generalizadas. Eso es lo que hay en el jacobiano, en la parte de abajo del jacobiano. Y aquí hay que darse cuenta de dos cosas. Una es que cuando nosotros derivamos con respecto a Q punto, la matriz M no depende de Q punto. Así que si yo derivo esto con respecto a uno de los Q puntos, al Q sub I punto, recuerden, esto es un vector. Estoy multiplicando una matriz por un vector, me da un vector. Así que tengo que derivar el vector con respecto a la variable Q punto sub I. Porque aquí hay columnas, son vectores columnas. Entonces, la matriz M la saco simplemente fuera de la derivada y está explicado aquí abajo. Entonces, la derivada de B con respecto a Q punto es simplemente la M a la menos 1 por la derivada del vector con respecto a Q1 punto. Y esto es fácil de hacer. No tengo para qué derivar la matriz. O sea, si alguien hizo la inversa, que era gigante, multiplicado por este vector, salía una cuestión horrible, y claro, tratar de derivar eso es para volverse loco. Pero si uno analiza las cosas con cuidado, uno no tiene que hacer esas operaciones, sino que uno puede separar. Y lo mismo ocurre cuando uno deriva con respecto a Q, porque el vector B con respecto a Q significa que tengo que derivar esto, la matriz M a la menos 1 por W, y esto significa que derivo M con respecto a Q, y lo multiplico. Este es básicamente la aplicación de la regla para la derivada de un producto, ¿no es cierto? Entonces es el primer término derivado por el segundo término más el primer término por el segundo término derivado. Entonces, aquí aparece el M a la menos 1, y lo más complicado es derivar la matriz M a la menos 1. Entonces, tampoco hay que hacer eso, porque la derivada de la inversa de una matriz se puede escribir como M a la menos 1 por la derivada de la matriz a la menos 1. Eso sale de esto que está explicado acá. Si yo multiplico M por la misma matriz a la menos 1, tengo la identidad. Entonces, si yo derivo esta expresión, la identidad es una matriz que tiene unos en la diagonal, son constantes, así que
al derivar esto con respecto a un parámetro x, me queda 0. La derivada de la identidad con respecto a x es 0. Y si aplico la regla, esto sería la derivada de m con respecto a x por m a la menos 1, más m por la derivada de m a la menos 1 con respecto a x. Y de esta ecuación yo puedo pasar este término al lado derecho. Paso por acá, al lado derecho, donde está el 0. Y finalmente multiplico la ecuación por m a la menos 1 y despejo el valor de m, de la derivada de m a la menos 1, que finalmente queda en términos de la derivada de m con respecto a x. O sea, nunca tengo que derivar la inversa de la matriz, porque eso sería complicado. No es que no se pueda, si alguien usó un software de cálculo simbólico, lo puede hacer, pero después ordenar todo eso, se vuelve sumamente complicado. Entonces, eso para la parte del jacobiano de A. El jacobiano de B es la misma cosa, más fácil todavía, porque la primera parte del vector f tiene los q puntos, que no dependen de u. Entonces, cuando uno deriva eso con respecto a u, en este caso u tiene dos variables manipuladas, u1, u2. U1 corresponde a la corriente y u2 corresponde a la fuerza F del pistón. Entonces, cuando derivo el primer vector, la primera parte de este vector con respecto a I o a F no están, así que me queda una matriz de ceros de 4 por 2. Y cuando derivo la segunda parte, que es el Q doble punto con respecto a U, las variables manipuladas solamente aparecen en la primera ecuación y en la cuarta ecuación, en la primera componente del vector Q doble punto y en la cuarta componente. Entonces, también esta parte es relativamente fácil, en el sentido que lo que hay que derivar, dijimos que el b o el q doble punto es igual a este vector b, y ese vector b era menos 1 por w. Y cuando derivo esto con respecto a u, la matriz m no depende de u, así que la saco para afuera. No tengo que complicarme con eso y derivar w con respecto a u. Y ahora, ¿qué cosa era w? W era f de q menos c por q punto menos g. G no depende de los inputs, que es la parte gravitacional. El c por el q punto tampoco depende de los inputs, así que ni siquiera tengo que molestarme con calcular las derivadas o tratar de calcular las derivadas de esos términos. Solamente tengo que ver qué había en el vector f, ¿no? Derivarlo con respecto a u y multiplicar por m a la menos 1. Y después, cuando uno evalúa en el punto de equilibrio, salen estos números. Aquí están las matrices A, B, C, D, y uno puede calcular después C por SI menos A a la menos 1 por B más D, y encontrar la función de transferencia que da esto. Y es aquí interesante notar lo siguiente, porque B es una matriz que tiene dos columnas, la matriz B, y está multiplicando al vector de inputs. Los inputs son la corriente al motor y la fuerza F del pistón. Y dijimos, las primeras columnas tienen ceros acá. Las primeras 4 filas, las dos columnas tienen 0, porque estas variables, la corriente y la fuerza del pistón, no afectan las velocidades directamente, afectan las aceleraciones que están en las 4 componentes siguientes. Y el I a quién afecta? El I afecta al movimiento horizontal. Entonces, cuando yo muevo este motor, esta grúa no tiene por qué subir la carga. Puede que la carga suba un poco porque puede haber algo de inercia y esto pendula, ¿no es cierto? Oscila y se va a mover un poco, pero en el punto de equilibrio, el movimiento o la influencia, hay que entender que las matrices A son cuánto influye una variación del estado, ¿no es cierto?, en el X punto, y el B es cuánto influye en la variación del X punto una variación de la señal U. Entonces, el B y el A son matrices que representan la sensibilidad de la velocidad de cambio del vector de estado, porque este F es, es la velocidad del vector de estado. Recuerden, X punto es igual a F. F está describiendo con qué velocidad varía de estado, y cuando decimos la derivada de F con respecto a X, es cuál es la sensibilidad de la velocidad a variaciones del estado, y cuando decimos derivada de F con respecto a U, es cuál es la sensibilidad de la velocidad con respecto de la velocidad del vector de estado con respecto a variaciones de U. Entonces, cuando se hace el cálculo, aquí tenemos un sistema que es de dos entradas, dos salidas. Las salidas son la posición horizontal del gancho en el eje X y la posición vertical del gancho en el eje Z. Entonces tenemos dos salidas y tenemos dos entradas. Así que nos queda una matriz de cuatro funciones de transferencia. O sea, tendríamos que el X es igual
a una función Fu1 por la corriente, más una función, la voy a llamar la función 1, 2, por la fuerza del pistón. Y el z, que es la altura del gancho, es una función de transferencia 2, 1 por la corriente, más una función de transferencia 2, 2 por la fuerza del pistón. Matricialmente esto lo podría escribir como F11, F12, F21, F22, multiplicando aquí a la corriente y al F. Entonces, lo que las funciones de transferencia representan es cuánto influye la señal de entrada sobre la señal de salida, en este caso, la posición horizontal y vertical de la grúa. Y lo que uno puede ver es que en esta ecuación, cuando uno hace el cálculo, aquí resulta que lo que iría multiplicando al F del pistón justo da cero exacto. Es decir, que el subir o bajar el pistón, como es de esperarse, no influye en la posición horizontal del carrito. O sea, ¿por qué debería el carrito moverse cuando yo estoy subiendo el pistón? No hay ninguna razón. Si hubiésemos linealizado el brazo con una cierta inclinación, aquí sí se produce una fuerza que tiene una proyección con una componente horizontal, y eso sí probablemente va a influir en el movimiento del carrito si estoy tirando con el brazo inclinado, ¿no? Pero en el punto de equilibrio, que es el brazo colgando, la proyección horizontal de una fuerza que es vertical es cero, por lo tanto no influye. Y lo mismo pasa en la segunda ecuación, que la influencia de la corriente sobre la altura, la corriente del motor que mueve este sistema de poleas, no influye sobre la posición vertical. Entonces, no sé si llegaron a eso, pero deberían haber llegado a esa conclusión, que es bastante consistente con respecto al, a lo que uno esperaría intuitivamente. Y con respecto al código que les compartí, pueden ver, está escrito aquí qué es lo que hace el código. Primero cargamos el modelo, ya voy a ir al archivo que está en el modelo, pero hay que incluir esta línea de código. O sea, en el programa que ustedes hagan del simulador tienen que incluir el Crane Model, el archivo, e importar todo lo que hay allá adentro. Por eso dice from Crane Model import todo. Y después, entonces, el primer paso es crear una grúa. El objeto grúa yo lo hice como una clase, para que fuera más ordenado. Entonces se llama de esta manera, no es una variable, por eso hay que poner aquí abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Estamos creando una instancia de la clase, de la clase grúa. Entonces la variable grúa va a mantener esa instancia, y asociada a esta clase hay funciones que permiten preguntarle a la grúa en qué posición están las articulaciones, básicamente a través de la función getSensor joints. Y getSensor XZ es, por decirlo de alguna manera, un sensor que nos está entregando dónde está el gancho en cartesiana, ¿cierto? En el X y en el Z. Esto es por comodidad, porque si ven el código, básicamente yo podría haberles dado solamente esta función, getSensorJoints, y con la información de las articulaciones tendrían que haber ido a la ecuación del modelo de salida, que es un problema netamente geométrico, y decir, bueno, la posición P3 del gancho está dada por esta fórmula, que depende obviamente del largo de cada parte del sistema, del brazo, del antebrazo, y del ángulo que tenga el hombro y el codo, y el estiramiento Q3 que tenga el pistón. Por lo tanto, las coordenadas XZ están dadas por esta función, que es una función de las variables de configuración, en inglés uno diría de los joints, o de las articulaciones que tiene el sistema. Las articulaciones incluyen también las articulaciones que pueden ser lineales, ¿no? Uno siempre como que asocia articulación con algo que gira, pero no necesariamente. El pistón es una articulación. Entonces la función getSensorJoints en el fondo lo que está entregando es este vector, y yo podría haber separado esto en dos funciones, getSensorJoints, porque serían sensores, en el mundo real serían sensores de posición, y probablemente necesitaría otro juego de sensores para medir las velocidades de cada articulación. A veces un mismo sensor en el mundo físico puede reportar ambos datos, pero tiene que haber electrónica que calcule la derivada de la variable que estoy midiendo. Entonces, no quería hacer más funciones, y simplemente lo dejé con obtener articulaciones, y articulaciones incluye las 4 velocidades en el mismo vector. Y la posición del extremo de la grúa, el X y Z, es simplemente un
vector que está reportando la posición en X y la posición en Z. Después hay otra función importante que es actualizar la grúa. O sea, dado que yo le coloco un valor de corriente y un valor de fuerza al pistón, la grúa se tiene que mover. Se mueve de acuerdo a las ecuaciones del modelo dinámico que hay que integrar. Entonces, la función update state es lo que hace. Dice, bueno, ¿dónde está la grúa en este momento? ¿Qué fuerza está siendo aplicada? Integro la ecuación y devuelvo en un delta t cuál es el nuevo valor de posición. Eso es lo único que hace esta función. Y el estado es un estado interno que lo metía dentro de la clase. Por lo tanto, esta función no devuelve nada, no devuelve ninguna variable, sino que actualiza una variable interna dentro de la clase. Pero hay que tener presente que cada vez que si yo llamo a esta función 3 veces o 4 veces, voy a actualizar el estado 4 veces. Entonces, en el fondo, en un loop de simulación, o sea, si uno estuviese simulando la evolución de un sistema, aquí tengo un sistema que es la grúa. La grúa recibe un estímulo, ¿no?, que es la variable manipulada, la corriente y la fuerza, y responde con la variable controlada, que es el Y. Entonces, este es el U del Y. Y entonces, en el mundo real va a haber un computador, un PC o algo, que controla este sistema del mundo físico. Lo primero que tendría que decirle yo al hardware, a la electrónica, es que aplique ciertas señales a las válvulas. Entonces, tengo que hacer un set actuator. ¿Cómo se implementa eso en la práctica? Bueno, va a depender de qué hardware tenga el computador, tendrá una tarjeta de conversión digital análoga y habrá, de acuerdo al fabricante, una cierta regla para decir, tienes que mandar esta línea de código para que aquí aparezca un voltaje en el pin número 4 de la tarjeta y otra línea de código para que aparezca otro voltaje en el pin número 5, que son los que estoy usando para comandar la corriente del motor o el amplificador que regula la corriente del motor y la válvula del pistón hidráulico. Entonces, tengo que tener una función set actuator por un lado, y por otro lado, el PC, cuando dice, bueno, que tengo que poner un cierto valor de U, es porque hizo algo, un controlador, y alguien le dijo, yo quiero que la grúa vaya a una cierta posición Px de referencia, Pz de referencia, Pz de referencia. Y se compara eso con qué cosa, con el Px y el Pz medido. Entonces significa que de alguna manera tengo que tener un get sensor, ¿no? Y también tendré una tarjeta, puede ser la misma tarjeta que tiene canales de salida y canales de entrada, que voy a tener que decirle el pin número 1, que es el canal de entrada, y para eso habrá un get sensor. Y en este caso, si además estoy midiendo las articulaciones, que son 4 más 2 posiciones, en realidad en la práctica debería solamente medir 4 señales, voy a usar 4 pines. Y después el resto los puedo calcular por software, o sea, el PX, el PZ, usando la fórmula los puedo obtener, pero podría tener otros sensores que me ayudan externamente a identificar esa posición. Más allá de entrar en esos detalles, el punto es, o lo que quiero destacar es que uno tiene funciones para setear actuadores y para leer sensores. Y al setear los actuadores, esta grúa va a evolucionar y va a cambiar de estado. Y por eso en software, en simulación, tengo que tener una función que sea update state. Yo update state, otras personas la pueden llamar step model, ¿no es cierto? Dar un paso en el modelo, son como los nombres más típicos. O actualizar, uno podría poner nombres en castellano, ¿cierto? Actualizar modelo, actualizar, dar un paso, simular. Son distintos nombres para lo mismo, pero aquí, para hacerlo, tratando de hacerlo más didáctico, hay que entender que esto tiene un estado que se actualiza, obviamente, en el computador en forma discreta, no podemos simular en forma continua dentro de un computador digital el mundo analógico. Entonces, estos son los 3 ingredientes que se necesitan para simular. Y entonces, la función más complicada de todo esto es update state, que es básicamente decir, bueno, si yo tengo un vector x punto igual a f de x, y esto lo he mencionado antes, para resolver esto tengo que integrar. Es decir, bueno, yo integro con respecto al tiempo, el x de t es la integral de f. Con respecto a t, y voy a integrar desde t0 hasta t0 más un delta t, o un t de muestreo, ts. Y después con esto voy a tener, resolviendo esto voy a tener el resultado en t igual a t0 más ts. Y después puedo dar una vuelta en la simulación y partir de T0 más TS y simular hasta T0 más 2TS. Y así voy avanzando en pasos de TS. Y eso es lo que hace el código. O sea, si uno va al código donde está definido el modelo, preferí dárselos por tiempo y para que todos trabajen con las mismas ecuaciones, porque aquí esto no es difícil, pero nuevamente hay la posibilidad de cometer un error, ¿no es cierto?, en tipear estas ecuaciones.
son las ecuaciones que estaban tipificadas acá. O sea, aquí, las mismas ecuaciones que puse acá, que tengo acá, el M, el C, el G, es lo que escribí aquí, en el simulador. Entonces, ¿cómo calculo? Tengo una función que la llamo modelo de la grúa, que lo que me devuelve es el vector X punto. Entonces, ¿qué cosa era el vector X punto? El vector X punto era el Q punto, pero el Q punto ya dije que son las 4 últimas variables del vector de estado X. Entonces, esta función modelo es la función f de x, u. Entonces, entra X y entra U. En este caso, además, puse el tiempo porque a veces uno usa el tiempo, pero en realidad no lo ocupo para nada. El tiempo uno lo podría ocupar cuando uno tiene condiciones de que en cierto momento del tiempo el modelo del sistema cambia, entonces podría poner dentro del código un if el tiempo es mayor a tanto, entonces quiero que la dinámica del sistema cambie porque, no sé, botó la carga, entonces el m mayúscula lo pongo en 0 if el t es mayor a tanto. Podría hacer experimentos así, de ese tipo, pero en este caso el t no lo estoy usando. Y solamente hay que usar el x y el u. El estado contiene en las últimas 4 componentes el q punto, así que el q punto lo extraigo ahí, y el q doble punto es m a la menos 1 por f menos cq menos g. En Python la multiplicación de matrices por vectores o de matrices con matrices utiliza esta notación, o sea, uno tendría que usar a punto dot el otro vector. Si tengo una matriz por un vector, o sea, si tengo que multiplicar m por b, el vector b, entonces en Python tengo que escribir m.dot el vector b. Queda un poco fea la notación. No sé si algunos han usado multiplicaciones de vectores y matrices en Python, pero es básicamente la misma forma. Entonces aquí lo importante es tener el M, el C, el G y el F bien definidos. Si revisan, al implementarlo con clases queda un poco feo porque el self quiere decir que de la instancia grúa necesito extraer el parámetro masa 1. De la instancia grúa necesito extraer el parámetro masa 2. Puedo tener múltiples grúas y simular varias grúas en paralelo. Si creo dentro del archivo grúa, aquí podría haber dicho grúa 1 igual a crane, grúa 2 igual a crane, grúa 3 igual a crane. Eso internamente en la memoria del computador crea objetos que son independientes, que cada uno tiene su propio vector X. Esa es una ventaja de usar o de programar usando clases. Si no, tendría que haber repetido 3 veces el código, de haber definido grúa 1, a esa grúa le habría tenido que declarar un X1. Ahora, si las 3 grúas son iguales, no necesito declarar la masa 3 veces, eso es cierto, la masa 1, la masa 2, del brazo, antebrazo, etc. Pero aquí tengo una estructura bastante más ordenada, donde dentro de la estructura tengo que guardar el vector de estado, tengo que guardar el tiempo, porque la simulación va avanzando en el tiempo, tengo que guardar las variables manipuladas, que aquí están seteadas por defecto en el valor de equilibrio, y hay unas limitaciones de valores máximos que puse. Uno podría poner estos números en un valor súper grande después para verificar si es que el controlador se satura o no, si uno está llegando al límite. El tiempo de muestreo lo fijé en 0.01 segundos. Después, esto es algo auxiliar que es para el integrador, a veces se ocupa, a veces no. Entonces, el tiempo final de un paso de integración sería el tiempo inicial más el tiempo de muestreo. Para no estar escribiendo esa línea de código en el simulador, la puse como una variable interna y la calculo una vez y ya tengo el TF precalculado dentro de la misma estructura. Y esto también es otra variable auxiliar que algunas rutinas de integración integran submuestreando, o sea, subsampleando. No, en realidad no es un subsampleo, es un sobresampleando en realidad. Es subdividiendo, eso es lo que quise decir, subdividiendo el intervalo de integración en tramos más cortos. Entonces uno puede decir cuántas veces quiero subdividir o sobremuestrear el intervalo entre T0 y TF. Y aquí yo le puse 10 muestras, hay que poner la cantidad de muestras más 1 porque el punto inicial y el punto final del intervalo se cuentan en la cantidad de muestras. Entonces siempre hay el total de muestras más 1, contando la muestra inicial. Y después está la generación de los subintervalos, que se hace con este espaciamiento lineal del vector que va desde T0 hasta Tf. ¿No? En este caso no lo estoy ocupando, pero está puesto ahí. Y después vienen todos los parámetros del modelo, todo el largo del brazo, del antebrazo, la altura de la grúa, el radio de las poleas, las masas, los roces, la constante de gravedad.
todo eso se necesita para las ecuaciones, y la función clave es actualizar el estado. Entonces el estado es resolver, si van al ejemplo del water tank, la función que usa en el water tank se llama ODEINT. Lo que pasa es que después salió una que se llama Solve Initial Value Problem. Cuando uno resuelve un integral, el nombre genérico de resolver integrales es resolver problemas de valor inicial. Porque cuando uno resuelve el integral, uno al valor inicial le está sumando algo. Y entonces, eso significa que la resolución de integrales es un valor, es un problema de valor inicial. Existen otro tipo de problemas que se llama valores de doble frontera, o en inglés le dicen Two Point Boundary Value Problem, o TPBP. Las siglas de eso es TPBP. Y los problemas TPBP son problemas como los problemas de ruteo. Cuando yo quiero llegar de un punto A a un punto B, tengo que integrar una trayectoria. Y el vehículo o lo que sea se va moviendo, pero las acciones que voy tomando entre medio puede que no me lleven al destino final. Entonces, en ese tipo de problemas, el problema es más difícil, porque no solamente parto de un punto inicial conocido, sabiendo que tengo que llegar a un punto final también conocido, que es una restricción del problema, sino que, a diferencia en el caso de punto inicial, me da lo mismo a dónde llega. Yo aplico una señal U, integro y, bueno, llega a un nuevo valor. Esto lo comento como algo tal vez más de cultura general, pero personalmente no me gusta mucho el nombre que le pusieron a las funciones de integración nuevas en Python, porque no todas las personas saben de dónde sale ese nombre IVP. O sea, uno dice, ¿qué cosa es IVP? ¿Por qué no le pusieron integral? O de int, que es como se llama en muchos otros softwares o sistemas. ODE es fácil, ¿no es cierto? Es ecuación diferencial ordinaria, o EDO, como le dirían en castellano. Int es integrar una EDO, pero solve IVP, si uno no sabe qué cosa es un IVP, entonces es una función que pueden googlear, y la función que recibe f, es lo mismo que ODEINT. Recibe el tiempo inicial, el tiempo final y el punto de partida. La diferencia con ODEINT es que solve IVP permite distintas técnicas de integración, así como nosotros veíamos que en la discretización existe aproximación rectangular hacia adelante, hacia atrás, o también conocidas como aproximaciones de Euler, y el método de Tasting. En los métodos de integración también hay un abanico bastante grande de técnicas que tienen ventajas y desventajas. En general, por un lado, hay técnicas que se integran de manera rápida, pero que funcionan bastante mal cuando hay problemas en los cuales ciertas derivadas dentro del vector de estado, el vector de estado contiene derivadas, contiene los x puntos, cuando hay algunos de esos x puntos que varían muy rápido con respecto a otros, esas ecuaciones diferenciales se llaman ecuaciones diferenciales rígidas. Hay una especie de rigidez. Entonces, cuando uno ve un escalón, uno podría decir el escalón es rígido o duro con respecto a una sinusoide que varía tal vez con cierta, entre comillas, suavidad. Entonces, esa palabra stiff differential equations, en inglés, ecuaciones diferenciales rígidas, se refiere a estas ecuaciones que tienen variables que son casi como un escalón, que varían abruptamente, y otras que varían lentamente. Entonces, cuando coexisten esas variables, hay que usar técnicas que toman ciertas precauciones de no avanzar tantos pasos de integración rápidos con todas las variables a la vez. En algunas hay que explorar con más cuidado cómo está variando esta pendiente para poder integrarla bien, y no se cometen estos errores que les mostraba en la discretización rectangular, ¿no? Donde uno pierde una parte de la curva, del área de la curva que está tratando de integrar, ya sea porque faltó un triangulito o sobró. Entonces aquí en este caso está implementado con el método BDF, y este método no es tan rápido de cómputo, pero comparado con un método, no sé, de Runge-Kutta de segundo orden, pero tolera mejor errores numéricos, tolera mejor la rigidez en las ecuaciones, y cuando uno está simulando cosas con ruido. Aquí yo no le puse ruido a las ecuaciones, porque si no, les complicaría la vida tremendamente si no saben cómo filtrar ese ruido para poder controlar algo que tiene ruido. Pero este es como un caballito de batalla que funciona bien para sistemas que no tienen ruido y sistemas que tienen ruido, que pueden o no pueden ser stiff. Entonces aquí lo único que hace es integrar un paso el resultado que está guardado en la variable y, porque este x en realidad es una estructura de datos. Cuando uno va a la... Si voy aquí a el manual de IVP, Python, esto es parte de la librería NumPy o SciPy,
específicamente SciPy. En realidad, si ven aquí al principio del código, yo importo SciPy, y de SciPy importo la función que integra. Y aquí está explicada la función que integra. Dice todas las variedades de métodos que uno puede usar, están ahí. Y probablemente más abajo hay ejemplos de cómo integro una ecuación diferencial. Entonces, lo que devuelve, porque la función es una función que recibe parámetros que aquí están explicados, y devuelve cosas. Dice returns, y devuelve varias cosas. Devuelve el t, que es el vector de instantes de tiempo en los cuales se evaluó la integral, si es que uno tiene subintervalos. Devuelve el resultado de la integral, que lo llaman y, yo lo llamo x, pero devuelve además otros eventos si es que la integración terminó por problemas de convergencia o algo así. Entonces, de ese resultado que sale en x, tengo que extraer la componente y, por eso digo x.y, de este objeto x extraigo el y, y lo transpongo para ponerlo como un vector fila. Y eso al final lo uso para actualizar el estado interno, por eso dice self x, el estado interno de la clase grúa. Y finalmente aquí tengo un chequeo de límites porque la grúa no puede bajar bajo el nivel del suelo. Estoy asumiendo que la grúa llega con el gancho hasta el suelo y hay límites máximo, y tampoco el gancho puede subir más arriba del riel, así que eso se chequea en estas dos condiciones. La función que hace el getSensor básicamente calcula el modelo que está en la pauta, y lo que devuelve es un vector que contiene la posición x y la posición en z a partir de las variables de estado del sistema. Sensor joins devuelve el vector de estado, como pueden ver, aquí dice self x, lo devuelve a z. Y también está una función en la cual yo puse las matrices, ya se las di hechas para que no tengan que darse la lata de estar escribiendo las matrices y equivocándose ahí en tipear, y que todos van a tener el mismo modelo. Y entonces cuando uno ejecuta el código, y con esto termino, entonces si ejecutan simula, van a ver que la primera vez que uno lo ejecuta es más lento porque Python tiene que recompilar todo. Bueno, si lo ejecuto de nuevo, debería ser más rápido. Ahí está, prácticamente instantáneo. Entonces, si van al código del ejemplo, aquí le dije actualiza la grúa, pero la grúa inicialmente estaba con valores en las variables manipuladas correspondientes a los valores de equilibrio, por lo tanto la grúa no se mueve. Y entonces si yo pregunto o imprimo cuál es la posición de las articulaciones antes de actualizar el estado y después de actualizar el estado, lo que veo es que el estado no cambió. Entonces quiere decir que está por lo menos bien implementado en ese punto, porque si estoy en el punto de equilibrio y le aplico la fuerza de equilibrio, el estado no puede cambiar aunque yo le diga que se actualice. Se actualiza al mismo valor porque obviamente el vector de estado x punto es igual a 0 y por lo tanto si integro me da la condición inicial. El nuevo x es igual a la condición inicial. Después aquí le digo, ok, vamos a ponerle fuerza al pistón. No le estoy poniendo fuerza a la primera variable manipulada. Lo que yo debería ver es que si le pongo fuerza al pistón, entonces tiene que actualizarse la posición z, no la posición x. Uno va aquí a ver qué fue lo que resultó de haber hecho eso. La altura bajó, porque inicialmente la altura está en 10. El brazo mide 10, el antebrazo mide 10, y asumiendo que el pistón no está ni contraído ni estirado, entonces el largo de la grúa debería ser 20, pero el riel está a una altura de 30, ¿cierto? Entonces bajo 10 metros, quedo a 10 metros del suelo. Pero se aplicó una fuerza 10 que es menor a la fuerza de equilibrio, por lo tanto la grúa el pistón empieza a caer, y eso quiere decir que pierde altura. Entonces baja a 0.99, y después vuelvo a dar un paso, no actualizo el actuador porque lo mantengo en 10, y actualizo el estado y vuelve a caer, y queda en 0.9980, y antes estaba en 0.9994, y después otra vez lo actualizo y baja a 0.9955. O sea, está bajando. Aquí lo estoy haciendo a mano. Esto no es como uno lo tendría que hacer. Uno tendría que poner esto en un loop for, ¿no es cierto? Un loop while, y hacer la actualización del actuador de acuerdo a lo que el controlador dice, actualizar el estado, leer los sensores, volver a calcular el controlador, set actuator, actualizar el estado, leer los sensores, y uno estaría en un loop haciendo todo el tiempo eso. En paralelo, uno además podría graficar la grúa, si es que uno ya sabe en qué estado está, y ese problema aquí no lo estoy mostrando. En la otra parte,
hago el problema al revés, estoy cambiando la fuerza del carrito y no le estoy haciendo nada a la grúa, y uno puede ver que cuando uno hace eso, entonces el carrito empieza a avanzar y la variable X está cambiando y está moviéndose. Profe, Esto es, sí, lo dejamos hasta acá, cuéntame. ahora que usted implementó una acción en las variables de fuerza, por ejemplo, es decir, empujó el carrito, no, el 0,0,10, no sé qué significa, pero supongo que lo aceleró. Y usted puso 3 estados, o sea, chequeó 3 estados, los 3 estados siguientes de la grúa, ¿cierto? Sí, esto es nada más para mostrarles que si yo mantengo esta fuerza, porque aquí entre medio yo podría haber puesto grúa, ¿no es cierto? Podría haber copiado esta línea de código que estoy destacando y haberla puesto antes del siguiente update state, ¿no es cierto? Y el siguiente update state va a ocurrir con otra variable, con otro valor de variable manipulada. Esa es mi pregunta. Ese set actuador, por ejemplo, ¿cómo sabemos que dura solo un estado? La función set actuador actualiza la variable u, que pertenece a la clase. Aquí la variable u contiene la fuerza, ¿no? Entonces es como si yo te dijese, José, pisa el acelerador. Es como un impulso, ¿no? Es una constante en realidad. Si yo te digo pisa el acelerador, estás manejando, pisa el acelerador y pasa un segundo, sigues con el acelerador apretado al máximo, a fondo. Ya, o sea, sigue apretado al fondo. Hasta que yo te diga algo, ¿no? Y te diga, José, suelta el acelerador. Y ahí cambia el valor del U. Ya, o sea, el atributo del objeto grúa sigue siendo el mismo porque yo no lo cambio hasta que lo llame con grúa.setActuador de nuevo. Exacto. El atributo U se queda pegado por siempre hasta que tú le digas, en realidad, no, quiero que sueltes el acelerador, como te digo, y que pongas otro valor para ese atributo. Perfecto. Esa era mi duda, profe. Gracias. No, de nada. Entonces, no sé si queda claro cómo funciona, porque esto es lo que tienen que usar. Se me olvidó comentar, grúa model matrices, o matrices en inglés, simplemente devuelve las matrices ABCD. Y después hay una función pueden ver los ejemplos que les he compartido de Python, pero en el toolbox de control de Python, la función state space, espacio del estado, to transfer function, les permite construir las funciones de transferencia. La otra es que vayan a la pauta y saquen los coeficientes de la pauta y hagan como está en los ejemplos donde uno define numerador y denominador. Pero aquí, si por ejemplo ustedes llaman a la función SS con las matrices ABCD, entonces va a salir aquí, después la función de referencia, aquí esta cosa va a crear el sistema dinámico que tiene matrices ABCD, se guarda en la variable sys, SS, y si después hacen state space to transfer function aplicado sobre el sistema, les va a devolver la función de transferencia que la guardan en sys. Aquí le pusieron sys2, pero en realidad es el mismo sistema. Deberían haber puesto otro nombre, sys-tf y sys. Así como aquí pusieron sys state space para decir que es el sistema en el espacio del estado, aquí deberían haber dicho sys-tf para decir que es el sistema escrito en función de transferencia. Pero esto es fácil de usar, así que también, digamos, teniendo estas matrices ABCD pueden pasar a la función de transferencia, teniendo la función de transferencia pueden usar otras funciones como el LGR, que es la función root locus. La pueden buscar acá o ver los ejemplos. Si hacen root locus Python, les va a salir la función y pueden ver cómo llamarla, aunque aquí no pusieron ejemplos, y probablemente lo mejor es ver los ejemplos que les compartí. Lo dejamos hasta acá por hoy, entonces, si no hay ninguna duda, nos vemos el miércoles. Profesor, ¿Sí? nosotros tenemos libertad para incluir otras librerías abiertas de Python para hacer visualizaciones o utilizar otras funciones. Sí, por supuesto. O sea, yo aquí les estoy dando como el mínimo para facilitarles la parte de análisis. La interfaz, a ver, yo creo que si tuviese que dibujar, lo que pasa es que, claro, hay cosas que en Pygame, por ejemplo, se pueden dibujar muy rápido. No sé, yo diría que en un par de horas, si es que han usado Pygame antes, deberían poder dibujar. Pero si saben usar otra librería y les gusta usar, no sé, PyQt u otra, por favor, siéntanse con total libertad. Aquí el corazón del asunto es actualizar el estado y después implementar el controlador, la fórmula que ustedes definan para el controlador. O sea, ¿cómo van a calcular el valor de I? Porque aquí yo estoy inventando valores que se me ocurrieron. No sé, puse la corriente en 10 amperes, o aquí puse la fuerza del pistón en 10 newton. Pero en el caso real de que esto esté dentro de un sistema de control, tendría que tener la función PID implementada,
Entonces van a calcular, no sé, K sub P por el error entre la referencia y la posición medida, y van a decir que entonces el actuador vertical tiene que poner un valor de fuerza proporcional a ese error. Entonces aquí pondrán, en vez de 10, pondrán K sub P por el error vertical, por decir algo, si estuviesen haciendo un PID, ¿no? O sea, para hacerlo de manera bien ordenada tendrían que tener una línea de código que diga control o MB1 y MB2, variable manipulada 1 igual a K sub P por el error 1, y variable manipulada 2 igual a K sub P por el error 2. Y los K sub P de la dinámica del primer sistema no necesariamente es el mismo K sub P del segundo, porque si ven aquí, las funciones de transferencia son distintas. La segunda es bien fácil, entre comillas, es bien fácil porque es un sistema de segundo orden que tiene S por S más 0.2, es estable, o sea, en un polo hemos hecho ejemplos de esos en clase. Claro, no con números tan feos como aparecen acá, pero es lo mismo. Y esta sí es más fea porque es de orden 6. Y es de orden 6 porque está la dinámica del codo, que no hace nada, del hombro, que tampoco hacen nada útil. Útil para lo que uno quisiera, porque uno quisiera que la grúa para que el sistema fuese más fácil, uno quisiera que la grúa fuese, por decirlo de alguna manera, como el cabezal de una impresora 3D. Entonces yo me muevo en X, en Y, en Z y bajo, y sé que el sistema es rígido. Pero en una grúa del mundo real, construir un sistema rígido de esas dimensiones no es factible, y por lo tanto usan cables para tener esos recorridos tan largos. El problema de los cables es que son flexibles, entonces tienden a oscilar. Y entonces hay variables del sistema que uno no puede controlar. Podemos controlar dónde está la punta del gancho, me refiero al extremo, o la punta de la grúa, pero lo que pasa entre medio, como no tiene actuadores, no se puede controlar. Entonces aquí el desafío está sobre todo para la primera ecuación, el de tratar de minimizar las oscilaciones que se le van a propagar o se le van a generar al gancho, producto de los puntos intermedios, ¿no? Simular un cable es complicado. Hay simuladores del mundo real, profesionales, que pueden simular cables, y generalmente a nivel de software hacen lo mismo que estoy haciendo yo, pero segmentan el cable en un montón por decirlo de alguna manera, eslabones pequeñitos o bracitos pequeñitos, y cada uno de esos tiene su propia variable de estado y ángulo, ¿no es cierto? Entonces simulan toda la cuerda como si fuese un montón o cable, como un montón de pedazos chicos, y quedan ecuaciones diferenciales gigantescas. Por lo tanto, ahí no tiene sentido tratar de encontrar una función de transferencia para el cable, porque ahí uno ya se apoya en el software directamente, pero bueno, parte del curso es que ustedes entiendan qué efectos sobre la dinámica tienen. El caso del cable, en realidad uno debería describirlo por una ecuación no de diferencial ordinaria, sino por una ecuación diferencial parcial, porque básicamente ocurre una especie de fenómeno de onda dentro del cable. Y las ecuaciones diferenciales parciales son ecuaciones que, si uno las tuviese que describir en términos de variables de estado, necesitan infinitas. O sea, porque cada punto infinitesimal del sistema tiene su propia variable de estado. Entonces, en el curso, en el control clásico que nosotros vemos acá, estamos desarrollando o planteando técnicas que son para sistemas de dimensión finita, no infinita. Si uno quisiera entrar a problemas muy complicados de control, uno podría empezar a investigar cómo controlar sistemas cuyas ecuaciones de movimiento están en realidad descritos por ecuaciones diferenciales parciales. Hay gente que se dedica a eso, pero en la industria en general no se usan tanto ecuaciones diferenciales parciales, y uno trata de reducir, a pesar de que el sistema real pueda que realmente tenga problemas de vibraciones y de propagación de ondas, uno trata de reducir el problema para poder hacerlo manejable, ¿no? Y por otro lado, porque uno no tiene infinitos actuadores, porque si yo quisiera controlar de manera exacta un sistema que tiene infinitos estados, necesito teóricamente infinitos actuadores. También es imposible de hacer. Entonces al final puedo conformarme con controlar esta especie de onda en ciertos puntos de la onda, pero lo que pasa entre medio, bueno, dejo que sea lo que sea. Esa es un poco la idea. Y eso, no sé si, no tengo yo por mi lado más comentarios, pero no sé si hay alguna duda, algo. Si no, me pueden escribir, y también le pueden escribir al ayudante Matías Rojas, que es el ayudante del proyecto, y si tienen dudas, por ejemplo, con aspectos de programación o de código, también le pueden pedir ayuda. Obviamente no les puede hacer el proyecto. Yo diría, como última recomendación, que traten de sacar pronto la parte gráfica, porque no es difícil. Obviamente, si no han programado, nunca puede que les parezca extremadamente difícil. Después, cuando lo hagan, se van a dar cuenta que no es difícil la parte gráfica. Y mi recomendación es que le destinen más tiempo al diseño del controlador, porque si bien, nuevamente, hay ejemplos que yo les he pasado donde están en el mismo water tank implementada la ecuación del PID, que la pueden llegar y copiar,
El problema está en que tienen que encontrar las ganancias correctas. Y eso requiere hacer un poquito más de análisis, no es llegar y poner valores así como al ojo, de repente resulta al ojo y encuentran rápido algo que más o menos funciona. Tal vez para partir sería bueno que hagan eso porque les va a dar como cierta noción de si el controlador está tratando de controlar, pero después la sintonización fina para hacer que la respuesta de la grúa sea lo más rápida posible, con la menor sobreoscilación, ya es un proceso en el cual hay que meterle un poquito más de cabeza usando los diagramas de Bode, de Nyquist, tratando de entender dónde se están moviendo los polos y tratando de alejarse del lado inestable. Entonces, a eso sí le van a tener que dedicar, creo yo, más tiempo. Si dejan muy para el último todo y quieren resolver, hacer el dibujo de la grúa, la interacción con el teclado, también está hecha en el WaterTank. Por eso digo, hay varias cosas que están en el WaterTank que son llegar y copiar. Pero obviamente no es instantáneo si nunca lo han analizado, y si no lo han analizado hasta el momento, yo les sugiero veanlo rápido, entiéndanlo, si no entienden algo pregunten, después se les acumula y puede volver inmanejable. Eso, lo dejamos hasta acá y nos vemos. Profe, ¿Sí? una duda como con las fechas de entrega, por lo que entendí como que se va como a colapsar la entrega como la parte 2 con la parte 3, porque eso no, como que no me quedó claro. Sí, efectivamente, lo que queda de la parte 2, en mi opinión, es sencillo, porque yo les di el grueso. La parte complicada es hacer bien esto que les acabo de mostrar, de integrar y de tener el modelo. Lo que les queda es interacción con el teclado y graficar. Yo diría eso es sencillo. Y entonces, básicamente, lo pueden entregar junto con la entrega final. O sea, en la entrega final tendrían que subir su código, que simula, así como en el WaterTank, que el ayudante va a ver que el simulador responda, que cuando yo pongo una referencia distinta, la grúa se mueve, llega al punto. Y por otro lado, tienen que entregar el informe que tienen análisis de por qué llegaron a esa conclusión, de que ese controlador con esas ganancias es el correcto o el mejor, ¿no? Entonces, eso lo pueden entregar junto en la fecha de la entrega 3 y se evalúan las dos cosas al mismo tiempo. Lo cual tiene la desventaja de que tal vez pueden de alguna manera relajarse un poco y decir, ya como la parte 2 y la parte 3 son para mucho más adelante, en más de un mes, las dejo para el final y como les digo, mi sugerencia para que después puedan trabajar tranquilos en la parte 3 es que saquen la parte de simular y de la grúa pronto, porque si les salen dudas, si les surgen dudas, pueden consultar y resolver eso pronto. Si no, después puede que se vean colapsados.